Vamos a continuar con este estudio que iniciamos el domingo pasado acerca de Pedro. Estamos aún en el capítulo 1 y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, ¿sí? Desde el versículo 13 al 25. Esos son los pasajes que vamos a leer hoy para que ya vayan buscando, para que vayamos teniendo. El título de hoy es Llamados a una manera santa de vivir, ser diferentes en medio de un mundo hostil. Cortito el título, ¿no? Pero la idea es que realmente podamos entender que Dios nos está llamando a ser diferentes en un mundo donde tiene sus propias reglas, donde sin duda alguna nosotros pareciera que al tratar de ser cristianos llevamos algo de pérdida, pero en realidad vamos a ver que es todo lo contrario. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 25. Yo les voy a leer en la versión que es Palabra de Dios para todos. ¿Sí? Usted me sigue en la versión que tiene en mano. Dice así, un llamado para vivir como santos es el título. Y comienza diciendo, por eso, preparen su mente para servir. Con pleno dominio propio pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Antes, ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen. Porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ustedes oran a Dios y lo llaman Padre, y Él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo. Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Por medio de Cristo ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Obedeciendo a la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes nacieron de nuevo. No por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Porque está escrito, los seres humanos son como la hierba. Toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Esta palabra es la buena noticia que se les anunció a ustedes. La palabra del Señor. Amén. Vamos a ver un par de cuestiones, de puntos que tienen que ver con esto de llamados a tener una vida santa, a una santa manera de vivir. Y una de las cuestiones que tiene que ver con vivir una vida santa tiene que ver con ser inteligentes en lo que hacemos. Cuando inicia el pasaje en el versículo 13, ¿sí? Esta versión dice, preparen su mente para servir. Pero hay otra versión que dice, ya se las leo, en la nueva versión internacional dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿A quién le gusta que le digan inteligente? A ver, vamos a levantar las manos. ¿A quién le gusta que le digan inteligente? Allá hay uno.
Y otro. ¿Nadie más? Bueno, ustedes saben cuál es el antónimo de inteligente, ¿no? ¿Cuál es la contraparte? Yo no creo que a alguien le guste que le llamen de la otra manera, ¿verdad? Yo entiendo que a todos nos gusta que nos llamen inteligente, claro, pero somos demasiado humildes y mansos, ¿no? Entonces, levantar la mano queda como raro. Pero yo creo que a todos nos gusta que nos llamen inteligentes. Es más, a mí, cuando mi papá me decía, ¡ay, qué inteligente!, yo empezaba así, ¿no? Empezaba. Y hasta ahora, si alguien me llama inteligente, empiezo a... ¿no? Pero fíjese usted que el primer llamado que nos hace Dios en esta porción de la palabra es justamente a que podamos vivir de manera inteligente. Debo disponerme para actuar con inteligencia. Yo debo tener dominio propio, ¿sí?, siendo completamente sobrio. Esa es una de las versiones justamente que hablan acerca de este versículo. O sea, tengo que ser inteligente, ¿sí? Tengo que tener dominio propio y debo ser sobrio. Es como mucho, dice el hermano, ¿no? Es que es tremendo, porque ¿quién tiene dominio propio? A ver, que levante la mano. Qué humildes que son. ¿Sabe? Usted tiene dominio propio. No lo maneja como debería manejarlo, pero usted tiene dominio propio, porque Dios, cuando nos da un par de cuestiones de dones, nos da el dominio propio, solo que nosotros no lo usamos como deberíamos, ¿verdad? Ahora, el dominio propio es algo que nos cuesta muchísimo, porque tiene que ver con frenarnos a nosotros mismos. Claro, y a nosotros no nos gusta pasarla mal, a nosotros nos gusta pasarla muy bien, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que yo tengo que tener la capacidad de disponerme. ¿Qué es disponerse? A ver, ¿vieron las carreras cuando van a iniciar las carreras de atletismo? Que se paran todos detrás de la línea de largada, ¿sí? Y se ponen en posición y dicen, ¿listos? ¿Preparados? Ya, eso decíamos de chicos nosotros, en realidad. Le dicen, ¿listo? Ya, y suena el disparo y sale corriendo, ¿verdad? Ahora, el hecho de ponerte en la línea de meta es disponerte a correr una carrera con el objetivo de ¿qué? De perder. La idea es ganar, ¿verdad? Mi idea cuando yo me pongo detrás de la línea de la meta no es decir, qué bueno, voy a salir último. No es esa la idea. Uno cuando se dispone a correr una carrera, se dispone a ganar. Bueno, esa cuestión es lo que Dios nos dice que debemos tener siempre. Debemos disponernos a actuar de una manera inteligente, tener dominio propio. O sea, que si yo no tengo dominio propio y si no soy completamente sobrio, ¿cómo? No soy muy inteligente que digamos, ¿verdad? No soy muy inteligente que digamos. Bueno, ese es el primer punto que quiero que entendamos. Ese punto quiero que nos empecemos a grabar. Yo tengo que salir esta noche, esta tarde, pensando, voy a disponerme a ser más inteligente aún. El Señor me está pidiendo a través de Pedro a ser inteligente. Fíjese qué detalle. Es Pedro el que nos está diciendo que debemos tener dominio propio. Pero no es el Pedro que arrancó siendo pescador. No es el mismo Pedro que en un impulso se cargó una oreja, ¿no? O sea, no es ese mismo Pedro. Este Pedro es diferente, porque ya el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en su vida de una manera tal que Pedro hoy es capaz de hablarte de dominio propio. Si hubiésemos hablado con ese Pedro que hablábamos al principio, le hubiésemos dicho, ¿te miraste al espejo? ¿No? Pero Pedro hoy ya es otra persona.
el Señor ha hecho su obra y es capaz de decir que nosotros tenemos que ser inteligentes y actuar con dominio propio. Un segundo punto, con esto de cómo hacer para ser diferentes en este mundo hostil, es que debo poner la esperanza en el gozo que vendrá cuando regrese Cristo. Dice en la porción B del versículo 13, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? Al mundo, dice acá. Sí. ¿Alguien me lee la Reina Valera? El 13b, sí. Manifestado. Muy bien. Debo poner la esperanza en el gozo que vendrá cuando regrese Cristo. Cuando regrese Cristo, yo tengo que tener mi convicción, mi esperanza, mi meta es que cuando Él regrese, Él, tal cual lo ha prometido, me va a llevar a su gozo, a un gozo eterno, a un gozo que no se puede comparar. En ese gozo es que debemos poner nuestra esperanza. Pedro nos insta a ser hijos obedientes. A ver, que levante la mano los hijos obedientes que hay acá. Ay, 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 ¿no? Y nos dice, ¿sí?, que nosotros, como hijos obedientes, no debemos volver atrás. No debemos volver atrás. Dice la nueva traducción viviente, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. ¿Qué es volver atrás? A ver. Ajá, a la vieja vida. Dice a su vieja manera de vivir, muy bien. Ahora, volver atrás implica algo, porque estamos hablando acerca de vivir de una manera santa, ¿verdad? Y volver atrás está relacionado con algo que realmente no es para nada santo, en lo absoluto. Quiero que me acompañen. Proverbios, capítulo 26, versículo 11. Así de desagradable es volver atrás. Dice en esta versión Proverbios 26, 11. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Qué linda imagen, ¿no? Qué buena representación. Así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. ¿Vieron qué diferente es la santidad de la no santidad? La santidad te dice que debes disponerte con inteligencia, que debes tener dominio propio, que debes poner tu esperanza en Él. Y por eso es que Pedro nos habla y nos dice, no vuelvan atrás. No vuelvan atrás. ¿Cuál es el objetivo de volver atrás? A ver. ¿Cuál es el objetivo de irnos detrás de nuestros deseos, detrás de esas cosas que nos llaman la atención, que nos desvían de Dios? ¿Cuál es el objetivo? A ver. ¿Nada? ¿No? Fíjense, dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Cuál es nuestro objetivo al volver hacia atrás? Satisfacer nuestros propios deseos. Y nuestros propios deseos nos llevarán a la gloria. ¿No? ¿No es así? ¿A dónde nos llevan nuestros propios deseos? A ver. ¿A dónde? Ajá. Al egoísmo. ¿A qué más? Esos son algunos deseos. Alejarnos de Dios. A justamente dejar de ser santos.
Si nosotros hablamos a un principio de una carrera, ¿no?, que nos disponemos a correr de manera inteligente, si yo comienzo a correr la carrera, ¿sería lógico que a mitad de camino comience a correr hacia atrás? ¿Es lógico en una carrera eso? ¿Sucede eso de vez en cuando? ¿O de repente voy corriendo, digo, no, para acá no, y empiezo a correr para el otro lado? Bueno, en la vida cristiana muchas veces nosotros hacemos ese tipo de cosas. En nuestra manera de vivir, muchas veces no somos santos, no estamos apartados para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, de tanto en tanto, hacemos como el perro. Pero eso es lo que hacemos. Lamentablemente, cuando vamos detrás de nuestros propios deseos, caemos en la necedad. Y en vez de correr de manera inteligente, somos necios. Somos necios. Dice en esta versión que antes lo hacían por ignorancia. O sea, antes, cuando no conocías al Señor, por ignorancia caías y ibas y hacías, pero no conocías que eso era pecado. Ahora, si no es por ignorancia, ¿por qué lo hago? Exactamente. Tengo plena conciencia de lo que hago. Hoy no puedo decirle, ay Dios, perdón, pequé, estaba distraído. Dios te va a decir, pecaste porque querías pecar, porque estaba en tu propio deseo el hacerlo, no distraído. Distraído porque andabas mirando cualquier cosa, andabas en cualquiera, como se dice, ¿no? Pero no estabas aquí concentrado en la carrera que tienes que correr, ¿verdad? Fíjense que el Señor, a través de Pedro, ¿sí?, en el pasaje dice, en el versículo 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Ahora sean santos en todo. ¿En qué? Solo en la iglesia. Solo en el ministerio. Solo en mi casa. Solo en mi trabajo. Cuando Dios dice en todo, como Él es todo y Él es en todo, todo significa todo. O sea, no hay una acepción, no hay una comilla, no hay una desviación. Es en todo. No hay excepciones. Nosotros debemos ser santos en... Repita conmigo. Debo ser santo en todo. Vamos de nuevo. Debo ser santo en todo. ¿Y por qué tengo que ser santo? Él es santo. Amén. Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Levítico, capítulo 11. En el versículo 45, Levítico 11, en el versículo 45 dice, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Leamos Salmos 99, 9. El primero que le encuentra tiene el premio de leerlo. A ver. (99:9). Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su santo monte en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo. Amén. Repita. Nuestro Dios es santo. ¿Cómo es? Yo tengo que ser porque Él es santo.
Ese es uno de las principales consignas en esto de vivir una vida santa. Tengo que entender que con quien yo hablo, a quien yo oro, con quien me relaciono a través de la palabra y a través de la oración, Él es santo. ¿Él ha cambiado en algún momento? El mismo que dijo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, el mismo que dijo, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, es el mismo que hoy nos dice, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que exaltar a nuestro Dios y postrarnos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La versión de este pasaje en donde dice postraos ante su santo monte, creo que es la Dios habla hoy, que dice postraos en su presencia. ¿Recuerdan cuando discutían acerca de dónde tenían que adorar, si en este monte, en otro? ¿No? Y el Señor Jesucristo les mostró que en realidad era que cada uno debía adorar desde su lugar, porque Dios busca verdaderos adoradores, ¿verdad? Ahora, en este punto, nosotros tenemos que entender que debemos postrarnos ante su presencia y reverenciarle a nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo. Y no sé usted si usted toma la dimensión de lo que significa la palabra santo. Pero Dios, además de todo lo grandioso y todas sus cualidades que tiene, Él es santo, Él es puro. Imagínese usted, cada uno de nosotros, viniendo delante de Él, ¿sí? Con todas nuestras cosas, vamos a decirle para llamarle un poco más suave. No, le digamos en realidad cómo se llama. Con nuestros pecados. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, tenemos que entender que Él es santo y por eso yo tengo que temblar cada vez que me presento ante su presencia. Tengo que entender que mi pecado es lo que me separa de Él y por lo tanto yo tengo que reconocer primero su santidad y luego que yo soy pecador. Y como pecador tengo que arrepentirme para estar a cuentas con Él. Porque Él hizo algo maravilloso. Él desde su santidad y al ver que nosotros no lo íbamos a lograr nunca jamás, en su gran amor, en su gran misericordia, Él nos mandó un Salvador. Él nos salvó. Nosotros le llamamos Padre y oramos como hijos, por eso tenemos que mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo, dice una de las versiones de estos pasajes que leímos. ¿Escuchó? Tenemos que mostrarle respeto en todo lo que hacemos durante el tiempo que estemos en este mundo. He escuchado gente que le habla, por ejemplo, creo que son los de la cumbia, que le dicen fierita a Dios, ¿no? Fierita. Otros le dicen el viejo, el barbudo, el barba. De esa manera se refieren a Dios. ¿Nosotros podemos tener ese tipo de actitud con Dios? ¿Le podemos llamar de esa manera a Dios? ¿No les parece una falta de respeto hacia Dios? Bueno, pero a veces nosotros de nuestra boca salen frases muy bonitas. Pero aquí no le reconocemos aún como el Dios que es, como el santo que es, como el poderoso que es. Por eso dice este pasaje que tenemos que mostrarle respeto en todo lo que hagan, no en lo que digan. Porque es fácil decir yo te respeto, es fácil cantar santo, santo, ¿no? Pero en lo que yo hago es lo que yo demuestro realmente que creo. Entonces, teniendo en cuenta que, como dice una de las versiones, Él no tiene favoritos. O sea, Él no hace acepción. Él no tiene favoritos. Vieron que hay gente que dice, este es el favorito, ¿no? El favorito de Dios porque le salen todas bien, a Él le va todo bien.
choca y de repente chocó con una fuente de petróleo. O sea, son cosas que uno dice, Dios tiene favoritos. Y Dios no tiene favoritos. Para Dios todos somos iguales. No es que derramó más sangre por alguno de ustedes que por mí. ¿No? Dios no tiene favoritos. Entonces, una de las maneras de ser santo, primero es reconocer que Dios es santo. Dios dice, soy santo, ustedes deben ser santos. Otra de las maneras es que ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos. Eso dice en el pasaje, en el versículo 20, ¿sí? El 19. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. El pago no fue simplemente con oro o con plata, sino que fue la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿Vieron que dice simplemente con oro o con plata? ¿Quién estaría contento de encontrarse una barrita de oro en el camino? ¿No? Ir caminando, ¡pum!, te tropezás y decís, uy, esta piedra, ¿no? Y un lingotito de oro, ¿no? Fíjese que la palabra dice simplemente. O sea que el oro y la plata no tienen ni la más mínima comparación con el precio con el que fue pagado nuestra salvación. Dice que el pago fue por la preciosa sangre de Cristo. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de la creación del mundo, y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Otra de las razones por las que yo tengo que ser santo es porque Él me limpió. Dice el versículo 22 y 23, perdón. Ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubiesen vuelto a nacer. No de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje de vida y nada puede destruirlo. Yo tengo que ser santo porque Él me limpió y me dio una vida nueva. Por eso es que tenemos que amarnos los unos a los otros como hermanos, con amor sincero. Parte de ser santo implica no solamente reconocer a nuestro Dios, sino también amar a mi hermano. ¿Usted ama a su hermano? ¿Amén? ¿Está seguro? ¿A todos está seguro? ¿A todos ama? Bueno, si lo ama, realmente es porque ha entendido el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es Dios y nosotros, mi hermano y yo. No yo y mi hermano, porque muchas veces decimos, no, yo me tengo que amar primero muy bien para poder amar a mi hermano. Y si nos amamos muy bien nosotros, nos quedamos en amarnos muy bien y yo ya no voy a amar a mi hermano, ¿sí? Entonces amo a Dios, le sirvo, me rindo ante su santidad, pero también tengo que amar a mi hermano con un amor falso, ¿no? Sin fingimiento, o sea, sincero. O sea que de vez en cuando yo le tengo que decirle alguna verdad a mi hermano, ¿o no? No siempre le tenés que decir la verdad a tu hermano, pero
Eso es parte de ser sinceros. El cuidar a mi hermano, el ver que mi hermano pueda crecer, el que me haga feliz que mi hermano pueda progresar, que le vaya bien, que esté animado, que uno lo vea que está sirviendo y voy y lo animo más para que lo haga mejor. Eso es parte de lo que Dios quiere, ¿no? Es parte de nuestra manera santa de vivir. Si yo soy una persona que en vez de amar a mi hermano, de bendecir a mi hermano, hago que mi hermano tropiece, hago que mi hermano esté molesto, me gusta hacerlo enojar a mi hermano, entonces esa no es una manera muy santa de vivir. Eso no lo digo yo, ¿eh? Después me apedrean si quieren, pero no lo digo yo. Dios dice que esa es la manera en que yo debo vivir de una manera santa. Ámense profundamente de todo corazón. Y en los últimos versículos que vamos a leer dice, pues la Biblia dice, vamos a leer desde el 24. Pues la Biblia dice, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo les ha enseñado. ¿Nuestra vida termina ahora? No lo sabemos. ¿Viviremos 100 años? 120, ¿no? Capaz que entramos en el libro Guinness porque tenemos 150 años. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí tenemos una vida eterna. Es una vida que no se acaba ahora. Entonces, yo tengo que pensar que mi vida debe ser santa porque es una vida que es eterna. No es que se va a acabar. No es que esto de ser santos y me esfuerzo este año, ¿no? Y saco las materias, ¿no? Y ya el año que viene ya me puedo relajar. No es así. No es así. Dios nos llama a vivir una vida santa. Sed santos porque yo soy santo. Nosotros, como hijos obedientes, debemos buscar agradarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es santo. Yo debo amar a mi hermano sinceramente. ¿Por qué? Porque Dios me llama a ser santo, como Él es santo. Debo tener dominio propio. ¿Repetimos? Debo tener dominio propio. Debo ser inteligente para vivir. Muy bien. Debo ser completamente sobrio. No tengo que volver atrás. Antes lo hacía por ignorancia. Ahora tengo que ser santo en todo. Porque Dios es santo. Porque Dios pagó un rescate para salvarme. Porque Dios me limpió y me dio una nueva vida. Porque mi vida va a durar para siempre. ¿Necesitas más motivos para ser santo? Mire, hermano, santo es separado, ¿no? Yo hoy día hice un experimento y mi esposa me miraba raro, ¿no? Porque agarré un vasito de agua, pero vacío, ¿no? Fui hasta el patio, donde está creciendo la hierba del campo, ¿no? De una manera impresionante con esta lluvia. Agarré una hojita, unas florcitas ¿es diente de león, ¿sí? Diente de león, lo puse en el vasito, ¿no? Mientras puse el cronómetro. Dije, bueno, vamos a ver cuánto demora en marchitarse esta flor, ¿no? Y mi esposa me miraba, ¿no? No entendía nada porque yo no le dije a nadie qué es lo que estaba haciendo. Yo vine y puse unas flores ahí. Me dice, me cortaste el diente de león. Estoy haciendo un experimento, ¿no? Y me puse a ver cómo a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Obviamente ese tiempo estamos desayunando, compartiendo también un poco lo que hablamos.
y vi como en una hora, una flor que estaba hermosa, ustedes conocen cuál es el diente de león, ¿no? La amarillita esa, que es bonita, que estaba toda erguida cuando la puse. Pasó el tiempo, en media hora ya estaba así, la ramita, ¿no? En una hora ya estaba prácticamente llegando a la mesa. Y repasaba esto, el hecho de que nuestra vida aquí en la tierra, aunque a nosotros nos parezca que es larguísima, que no se acaba más y que pasan un montón de cosas, es representada con esa hierba. Esa hierba que en un momento está y en otro momento ya no. Que se marchitó, que se acabó. Dios nos pide que durante este tiempo que nosotros vivimos en la tierra, busquemos de manera inteligente ser santos, de poder vivir una vida santa. ¿Cuánto esfuerzo voy a poner yo para vivir esa vida santa? Bueno, creo que tiene que ver con ser conscientes de quién es Dios y quién te pide que seas santo. De quién es Dios y quién te dio la salvación de tu alma. Lo que representa esta mesa. Cada domingo venimos y tomamos y comemos de ese vino y ese pan. Dios nos pide santidad. Y la iglesia necesita santidad. Porque cuanto más santos seamos, más Dios se va a manifestar libremente en su iglesia. Y más vamos a ver su poder moviéndose en la iglesia. ¿Usted quiere que Dios camine libremente en la iglesia? Esforcémonos, seamos inteligentes para vivir, tengamos dominio propio y busquemos vivir una vida de manera santa y agradable al Señor. Amén.